Ok, vamos a hablar de ahora, vamos a continuar hablando sobre la expresión oral correcta, prudente, cómo mejorarla, practicarla, etcétera. Vamos a ver eso en este video. Cualquier duda, pues estamos en contacto y pues, vamos a comenzar. Las cualidades de la expresión oral. Las cualidades de la expresión oral son la voz, la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia, la emotividad, el vocabulario y la estructura del mensaje. Estas cualidades tienen la función de permitir la adecuada comunicación verbal de un emisor a un receptor. La expresión oral es una de las destrezas lingüísticas que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Junto con la expresión escrita y la expresión gestual, constituye el conjunto de códigos únicos y exclusivos de nuestra especie que nos permite entendernos y vivir en sociedad. La expresión oral incluye una serie de técnicas que requieren habilidades físicas y cognitivas. Esto quiere decir que para que exista la comunicación oral es necesaria la existencia, en primer lugar, del buen funcionamiento de ciertos órganos y partes del cuerpo humano. Los más importantes son la laringe, las cuerdas vocales, la lengua y la boca y el sistema respiratorio, que nos provee del aire necesario para poder emitir sonidos. Por otra parte, es necesario el aprendizaje de códigos comunes que se originan en el lenguaje. El aprendizaje del lenguaje viene dado además por el aprendizaje de la lectura y la escritura, así como también en una etapa posterior por la comprensión del significado de estas palabras para darle un uso correcto y con sentido. Todo un complejo proceso que se inicia prácticamente desde el nacimiento y que se va perfeccionando con los años. Si bien todos los seres humanos deben hablar, no todos lo hacen con el mismo nivel de destreza o complejidad. La expresión oral propiamente dicha requiere de elementos que van más allá de lo meramente lingüístico, donde intervienen aspectos culturales, sociales y de personalidad, para poder darle significado a lo que se habla. Esto es lo que llamamos efectividad en la expresión oral, que viene acompañada de, como ya se dijo, por una serie de cualidades que a continuación explicaremos. Pero antes es necesario indicar cuáles son los elementos que deben existir para que la comunicación oral pueda darse. Aspectos imprescindibles en la expresión oral. Un individuo morfológicamente sano que puede emitir sonidos de forma correcta. Conocimiento mínimo de vocabulario y su correcto uso en la estructuración básica de las ideas. Sintaxis. Capacidad de dar significado a las palabras emitidas. Semántica. Signos fonológicos comunes y compartidos con el interlocutor. ¿Cuáles son las principales cualidades de la expresión oral? Pues son la voz, es la capacidad del individuo de poder emitir sonidos a través de la boca. En la emisión de la voz intervienen muchas partes del cuerpo, como la laringe, las cuerdas vocales, la lengua, los músculos de la cara, la mandíbula y los labios, sobre todo el cerebro, que es quien activa el proceso para que la persona pueda convertir sus ideas o sentimientos en palabras que el interlocutor pueda oír, interpretar y entender. La dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Para lograr una buena dicción es necesaria una correcta articulación, es decir, que el movimiento de labios, lengua, dientes y paladar sea específico para la pronunciación de cada vocal, consonante, sílaba y palabra. La fluidez, en la capacidad de pronunciar las palabras sin tropiezos de forma continua y haciendo las pausas en los lugares necesarios para que el interlocutor entienda correctamente la idea expresada. En este aspecto, la velocidad al hablar es fundamental. No debe ser tan rápida como para atropellar las palabras, ni tan lenta que dificulte la comprensión general de la idea o aburra a la audiencia. El volumen es la intensidad que se le da a la voz al hablar.
El mayor o menor volumen de la voz determinado, entre otras cosas, por las características del recinto, si es muy alto, si es muy grande, si es muy ruidoso y de la cantidad de personas a las cuales se dirige el hablante. No es lo mismo hablar a una sola persona que a un auditorio lleno de gente. No se habla con el mismo volumen a un puñado de estudiantes atentos dentro de un salón de clases que a un numeroso grupo de personas en una reunión callejera. Si por el contrario se habla muy lento, el oyente también puede extraviarse o aburrirse, costándole unir las ideas y entender el todo. El ritmo debe tener una cadencia y cambiar en función del objetivo y contenido del mensaje. Estos cambios ayudan a mantener el interés de la audiencia. Claridad. Tienen que ver con la precisión de lo hablado, sin irse por las ramas, sin demorarse en detalles que no son importantes o que no aportan nada a la idea central del discurso. También tiene que ver con la correcta selección de las palabras en función de la audiencia. Es necesario manejar códigos culturales comunes, lo que es vulgarmente se dice hablar el mismo idioma. Por ejemplo, un doctor en física nuclear tendrá que adaptar su discurso al explicar sus experimentos a chicos de la escuela primaria. Coherencia. La expresión oral debe tener un orden lógico en donde exista una idea principal alrededor de la cual gire la alocución. Debe evitarse saltar de un tema a otros constantemente, pues se corre el riesgo de perder la idea original. A partir de esta idea principal se desprenderán ideas secundarias. Emotividad. Es una de las grandes ventajas que tiene la expresión oral sobre la expresión escrita. Es la capacidad del hablante para imprimirle a sus palabras la emoción indicada en cada caso. Esto será de mucha ayuda a la hora de ser bien entendido y lograr empatía. Vocabulario. Mientras más palabras maneje la persona que habla, mayor efectividad tendrá su mensaje. Sin embargo, debe utilizarse siempre un léxico que sea entendible por la audiencia. La riqueza de vocabulario y el uso de sinónimos son destrezas que se adquieren con el ejercicio constante de la lectura. Estructura del mensaje. Antes de comenzar a hablar, se tiene que tener clara la idea de que se quiere transmitir. Para esto el hablante se puede apoyar en material escrito. Divagar no es recomendable. El lenguaje debe ser sencillo y directo, pensando para cumplir un objetivo específico. Muy bien, pues vamos a hacer una tarea que se los indicará y va a estar ahí en el portal, pero pues la idea es que me hagan ustedes un pequeño, por ejemplo, pequeño discurso de media cuartilla, sencillo, sobre un tema jurídico, o un tema de criminología. Las personas de criminología me van a hablar de un tema de criminología, un pequeño texto que sea coherente, lógico, sobre un tema de criminología, y los abogados me van a hacer una media cuartilla también, expresando una idea jurídica, ¿verdad? Un concepto jurídico, y eso sería la tarea para el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos pendientes. Ahí nos vemos próximamente. Que esté muy bien.